Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a un encuentro virtual más de Prisma GIF, encuentros virtuales por el mes de la fotografía. Hoy tenemos el honor de presentar y bueno, de compartir un grato momento con Vilena Figueira, una talentosísima fotógrafa venezolana, investigadora, docente. El día de hoy vamos a tratar pues de generar conexión con ella, saber un poco más de su obra, saber un poco más a lo que se dedica y hablar por supuesto del archivo. Es imposible hablar con Milena si no nombramos la palabra archivo. De hecho, curiosamente en el en vivo con Wilson estábamos hablando un poco del archivo y salió Milena de la nada. O sea, es una cosa increíble cómo convocas a una persona con tan solo una palabra, ¿no? Muy bien, bienvenidos acá a todos los que se están conectando. ¿Qué tal, Feder? Ahí vamos viendo que se van conectando poco a poco. Vamos a ir esperando a Vilena. Voy a ir enviándole la invitación. ¿Qué tal, Vilena? ¿Me puedes escuchar? Sí, perfectamente. ¿Y tú a mí? Chévere. Sí, perfecto. Todo chévere, todo ok. ¿Cómo estás, Vilena? Bien, estoy muy contenta, Aló. encantada por la invitación, te doy las gracias. No, a ti, Vilena, por haber aceptado. La verdad es que este tipo de espacios no son posibles si personas como tú no aceptaran a esto, ¿no? Así que maravilloso el tenerte aquí y agradecido de antemano contigo. Mm, Yo, para mí esto me recuerda a los días de universidad cuando yo estudié comunicación social y teníamos que hacer las prácticas de audiovisual y me recuerda, me trae recuerdos del montaje, de colocar las luces, todo esto. Es No toda sé. una experiencia definitivamente, adaptándonos ahora más con el tema de la pandemia, ¿no? Así que bueno, estamos como que retomando estos espacios que ya existían, pero que de alguna forma están tomando más fuerza ahora. Sí, correcto. Bien, Milena, ahora que te tenemos acá, mira, yo quiero ir directo y de verdad hacerte una pregunta que estoy seguro que te la han hecho en otras entrevistas, pero para mí es importante compartirla aquí con el público de Prisma. ¿Por qué el archivo fotográfico? ¿Por qué esa dedicación, ese amor, esa pasión por este tema? A ver, mm, ¿por qué? El por qué también tiene que ver con mi camino profesional, ¿no? A donde me Ok, fue llevando la vida, ¿no? ok, Como te contaba al comienzo, yo estudié comunicación social en la Universidad Católica Andrés Bello, en Caracas, Venezuela, ¿sí? ok. Antes de graduarme, un amigo mío trabajaba como fotógrafo, laboratorista de colección, porque hay que entender que anteriormente, las instituciones grandes tenían un fotógrafo de planta, que Ujú. era el que cubría todos los eventos que tenían que ver con ese organismo. Por lo tanto, se iba creando un archivo de fotografía corporativa, ¿cierto? Pero en la Biblioteca Nacional teníamos un archivo de colección, es decir, te estoy hablando de más de 3.600.000 imágenes Wow. digital. Las digitales vinieron a estar hace 15 años, 20 años, y contando que la Biblioteca Nacional es, como todas las bibliotecas nacionales, son instituciones fundacionales de la ciudad, es decir, o del país. Claro. Entonces, la Biblioteca Nacional se fundó cuando crece la República de Venezuela, cuando se funda la República. Entonces, es una institución de muchos años y por lo tanto con un gran acervo fotográfico. Entonces, la vida me llevó a que mi amigo un día me preguntara, yo era ejecutiva de cuentas en Ars Publicidad, y me preguntó que si yo quería el cargo que él iba a dejar, que si quería postularme, porque para entrar a esos cargos había que postularse. Bien, entonces, nada, yo dije que sí, porque me encantaba la fotografía. A mi jefa, alta ejecutiva de Ars Publicidad, le puse la renuncia y le dije, renuncio porque me voy a dedicar a la fotografía. Y Con una decisión absoluta. eso para ella fue así, una cosa, no, una noticia que, pero ¿por qué? No entendía. Entonces, ¿por qué? ¿Qué pasó? A mí me cambió la vida un curso
que yo hice. Toda la vida me gustó la fotografía, ¿verdad? Desde los 13 años, 12 años. Pero a mí me cambió la vida un curso que hice con Ricardo Armas, al que yo considero mi maestro fundacional, digamos. Anteriormente yo había tenido otros profesores, pero llega el maestro que te pasa la hojilla por los párpados y te abre los ojos. Bueno, eso fue Ricardo Armas para mí. Entonces, yo trabajando en Arts Publicidad, hice este curso de fotografía como para hacer algo que me gustara y compensara el tedio de las cuentas y del tema ejecutivo y corporativo. Y entonces le digo a mi amigo, listo, yo estoy decidida. Después del curso de Ricardo Armas y después de esta oferta que me llega, yo dije, nada, listo. Metí mi postulación a la Biblioteca Nacional y me hicieron una prueba de laboratorista. Okay. La manera en que yo manipulaba el negativo, lo copiaba, lo revelaba. Tú sabes que todos esos son tiempos y combinaciones entre tiempos, temperaturas de los químicos, densidades, marcas de los químicos y tipos de papel. Más claro. el tiempo de luz, que en donde pasa la luz por la ampliadora y por el negativo e impacta el papel. Bueno, al señor que iba a jubilar, es decir, al fotógrafo de colección, y a la directora y a la jefe, que en esa época era Sagrario Berti, para los que conocen de la historia de la fotografía en Venezuela, Sagrario Berti es la primera persona que estudia conservación en Rochester. ¿Sí? Entonces, más que en la Biblioteca Nacional existía un departamento de conservación con mucha fama a nivel latinoamericano. Era una escuela de conservación a nivel latinoamericano. Entonces, para mí, cuando yo pasé esa prueba, que me llamaron por teléfono y me dijeron, no, en el primer contacto les gustó la copia, pero no dijeron nada. ¿Sí? Calladitos. Dieron copia porque ¿qué pasó? Cuando a mí me dieron la ampliadora, y me dieron los papeles, y me dieron, aquí están los químicos, aquí están los papeles, este es un negativo 6x6 de Juanito Martínez Pozueta, wow. Que fue un fotógrafo de gran renombre en Venezuela. Me dan este negativo, yo llevé mis guantes, ¿sí? Todo el protocolo que ya yo sabía, y entrego la copia y no dijeron nada y me llaman luego. Entonces para mí fue como pasar una gran prueba, porque cuando a mí me entregaron la ampliadora, no me entregaron reloj. No. O sea, que sin tiempo que puedas cronometrar o estar pendiente de ello. Oye, pero ¿qué se pasan? Fue una prueba realmente, tanto de control emocional, porque cuando me dejan sola y yo no veo ningún reloj, nada, ahí fue la prueba de fuego. Paso esta prueba y a los 3 años, Sagrario Berti renuncia, a los 3 años, 4 años, Sagrario Berti renuncia para irse como directora del área de conservación del Museo de Bellas Artes. Okay. Y yo pasé, en esos 4 años, yo fui tomando más responsabilidades. Entonces, de ser la fotógrafa de conservación, digamos, de las copias de conservación, te cuento que hacer las copias de conservación me llevó a mí, por ejemplo, a manipular originales de Edward Muybridge. ¿Sabes cuál es Muybridge? Wow. Sí, claro. El fotógrafo que hizo la prueba de los caballos, que fotografió los caballos. Yo tuve originales en mis manos. Era, bueno, es una joya, todo lo que hay allí. Bueno, eso fue ir asumiendo responsabilidades y la vida te va llevando, por ende, a ir tomando como otros cargos que me iban ofreciendo. Entonces fui especialista de información 1, luego venía el especialista de información 2, el especialista, ya allí me ofrecieron el cargo de jefe de división. Y ahí estuve, te digo, como 13 años. Luego pasé... 13 años. Como 13 años, que fue, digamos, una escuela.
Y luego, claro, asumiendo más responsabilidades, me convierto en era como una directora adjunta de la colección de libros raros y manuscritos, o sea, todo lo que era antiguo, ¿sí? Entonces, Ok. para mí, prácticamente he estado la mitad de mi vida, que son 25 años justo, 25 años estuve en, en el medio de esa colección. Wow, qué placer y qué honor estar ahí, me imagino, y de verdad que la experiencia que cuentas es bastante interesante. Yo la verdad no tenía conocimiento de Sagrario Berti, me estoy enterando por ti, pero interesante cómo te acuerdas de los nombres, de las fechas, incluso de los primeros archivos que has manejado. Eres un archivo literal. A mí eso va conmigo. A veces suponte que mi hijo se enfermaba y yo no iba y me llamaban y me decían, ¿dónde está tal caja? Y yo les decía, en el tercer pasillo, cuarto estante. Claro. Era mucho tiempo y además yo tengo una condición, que yo Ujú. tengo una condición obsesiva compulsiva del tipo coleccionista, coleccionista, organizador. Es decir, digamos que es yo cojeo de zapata, como decimos en Venezuela, ¿no? Pero realmente lo que pasó es que yo di con el lugar adecuado para mi déficit, digamos, ¿no? O Claro. mi forma de procesar los datos. Entonces yo realmente pasé 25 años en un trabajo ideal, ideal. Y lo Haciendo otro, lo que más te gusta. y que me preguntabas, yo siempre menciono a mis maestros y junto con Sagrario Berti, yo debo mencionar a Ok. Lourdes Blanco, que hace 2 días dio una ponencia magistral acerca de su esposo Miguel Arroyo, ¿sí? Porque Miguel Arroyo, vamos a hacerle honor a Miguel Arroyo mencionándolo, ayer cumplió 100 años de su nacimiento y se están cumpliendo 17 años de su fallecimiento. Entonces, es un legado, ¿ves? Que viene de experiencias. Lourdes Blanco fue la persona que fundó el Centro Nacional de Conservación en la Biblioteca Nacional. Wow. Y también, muy importante mencionar a Claudio Perna, Claudio Perna, claro, también. ¿sí? Claudio Perna, un fotógrafo, geógrafo, eh, venezolano, que junto con la señora Virginia Betancourt crean el Archivo Audiovisual de Venezuela, que fue entonces el lugar, el repositorio, digamos, el departamento en donde ya estuvo alojado toda esta colección de fotografía del siglo XIX, principios del XX y ahora contemporánea. De hecho, hace poco, hablando un poco de Claudio Perna, tuve el placer de pues, entrevistar a Max Provenzano, que él también estaba trabajando con los archivos de Claudio. Y, wow, o sea, cómo se conecta todo esto, ¿no? O sea, definitivamente nosotros a nivel de archivo tenemos mucha historia. ¿Qué ha pasado? ¿Cuáles son el panorama actual? Que, bueno, más allá de la crisis, ¿cuál es el panorama actual del archivo en nuestro país? En Venezuela, bueno, allí sigue estando gente muy valiosa Ok. que están esperando su jubilación, están esperando muy merecidamente su jubilación. Me han contactado por el Instagram y yo estoy segura que estas personas mantienen el cuerpo, mantienen la ética, porque es que uno se formó allí. El trato con el usuario era muy especial. Claro. Eh, las colecciones requerían que uno fuese, además, eso se llama ser un referencista, que uno fuese un referencista también muy afinado, muy especial. Y bueno, ellos están allí. Todavía se mantiene. Y una pregunta, Vilena, con toda la experiencia que tienes y de esto que nos comentas, cuando entramos a la era digital, a la era de los archivos digitales y todo esto, ¿cómo fue esa experiencia, esa transición, esos cambios? ¿Qué aspectos cambiaron en los procesos de trabajo? ¿Hay cosas que se mantienen aún, cosas que no? ¿Cómo viste ese
ese cambio, ¿no? Porque, o sea, de lo físico a lo digital, ¿cómo estamos hoy en día según tu experiencia? Bueno, a ver, yo, eso tú dices desde el punto de vista institucional, ¿cómo lo vimos cuando pasó institucionalmente? Porque a mí Sí, o me sea, tocó. claro, ¿cómo fue el cambio? Porque exacto, una vez que saltamos a lo digital, siento que el archivo de hecho toma más, un valor más relevante todavía, ¿no? Porque ya no es algo como que suele estarse haciendo comúnmente, sino que queda pues precisamente guardado, queda pues todo esto almacenado, porque ahora estamos con todo el tema digital. ¿Y cómo fue ese cambio? Porque con todo esto que estamos viviendo hoy en día, sobre todo la fotografía, a pesar de que todavía se está utilizando la analógica, ya no es lo mismo, ¿no? Ya hay un cambio significativo en nuestra historia, de hecho. Sí, correcto. Te lo digo así. A mí me tocó vivir esa transición, digamos, que por decreto nacional, ¿sí? Nosotros íbamos en comitiva a Miraflores, Ok. al archivo fotográfico de Miraflores, porque el decreto decía que toda la fotografía generada en gestión de gobierno debía ser preservada en la Biblioteca Nacional, ¿sí? La última vez Claro. que yo hice eso fue con el doctor Caldera. La última vez que yo fui a buscar archivo fotográfico y llevarlo a la Biblioteca Nacional para el resguardo fue con el doctor Caldera. Institucionalmente, ya con eso te digo todo, ¿verdad? Claro. Porque ya luego vino una era y una transición que no ha terminado en gestión de gobierno. No sé si me Mm. explico. Hasta que yo me fui, pues digamos, yo me fui antes. Entonces, nunca hice la recepción en mi parte como gestión del material de gobierno de Chávez para la Biblioteca Nacional. Eso le tocó a otra persona, ¿sí? Ahora, si tú llevas ese pensamiento local, ¿verdad? A un pensamiento global, y tú te preguntas por la gestión gubernamental o el archivo digital, si tú llevas ese local, ¿verdad? A una experiencia global, la gran pregunta que tú estás haciendo es, ¿qué está pasando con los archivos oficiales de gestión de gobierno y cuál ha sido el resguardo? Bien, bueno, ante eso hay dos cosas importantes. Una, que hay unos lineamientos de estándar internacional de preservación digital. Bien, si me Ujú. escriben por mi Instagram o te escriben a tu Instagram, yo te voy a hacer llegar cuáles son esos lineamientos de Ok, estándares. lo podemos compartir en los Insta Story, cualquier referencia que tengamos para que lo puedan checar y te etiqueto, Sí, pues. correcto. Y además de eso, segundo, debe haber una política interna de cada institución y a todo eso, si tú hablas de una institución, bueno, pero ahora llévalo a cada fotógrafo como una institución, a cada Claro. fotógrafo como persona que resguarda un material de memoria, digamos, visual. Entonces, eso te lleva a algo que yo siempre llamo que es la conciencia de archivo, ¿sí? Y la Ok. conciencia de archivo te lleva a investigar porque en eso no existe una última palabra. Cada archivo, mira, esto es una premisa, cada archivo pide cómo debe ser organizado. Si yo vengo acá y te digo, mira, es que los archivos se organizan de esta manera, yo te estoy mintiendo. Porque cada archivo tiene primero una naturaleza. Bien, y de esto también se habla dentro de la carrera de archivística y de bibliotecología y de ciencias Ok. de la información, ciencias de la información y la documentación, que son carreras espectaculares, bellísimas. Bien, y allí se les dice a los chicos, cada archivo pide una manera de ser organizado. Ahora, claro que sí hay unos parámetros, ¿verdad? Por ejemplo,
La UNESCO dice que cada 10 años tú debes migrar. Estamos hablando de lo digital, ¿verdad? Estamos hablando de lo digital. Sí. Bueno, Sí. Fuji dice que cada 5 años. Claro, ¿Sí? pero eso se debe porque un tema de material. Un tema de obsolescencia tecnológica, de cambio en lo Claro. ¿sí? Entonces, la UNESCO te dice que cada 10 años, Fuji te dice que cada 5 años. Es decir, y te aseguro que cada vez que está pasando el tiempo, surgen parámetros nuevos. Entonces, ¿ves? Ah, Eso es lo que está pasando. La rapidez nos está exigiendo actualización constante en el tema de la organización y la preservación digital, de archivos fotográficos digitales. Bien, y yo porque solamente me encargo de lo fotográfico, pero ponle que lo documental, todo lo que sea digital, digamos, video, audio, pero yo solamente me meto con lo fotográfico, porque claro. sí, no puedo, o sea, Porque es tu área, exacto. es mi área de especialización. Otro parámetro es el ingreso de la metadata. Bien, el ingreso de la metadata es fundamental, si no, no estás haciendo preservación digital. ¿Y qué requiere el ingreso de la metadata? Mínimo una autoría, una mención de autor. ¿Sí? La fecha no, porque la fecha te la da los campos EXIF, ¿sí? Ok. Pero los campos IPTC, sí se ingresa la información, lugar, mínimo, pues digamos, descripción de lo que está allí en la imagen, identificación de las personas. Eso es el ingreso de la metadata. El ingreso de la metadata es fundamental porque una imagen toma más valor documental si tiene metadata. Más valor documental. Y más valor documental también significa más valor si la vas a alquilar, si la vas a vender, si la vas, tú como institución o como archivo, etcétera, si la vas a preservar. Porque pasan 10 años, 15 años y cambió el jefe de archivo y no ingresaron la metadata, entonces es una información que está, que le falta, digamos. ¿Sí? Luego hay otros parámetros, como por ejemplo la cantidad de respaldos. Me interrumpes cuando quieras y no estoy viendo las preguntas, pero Tranquila, pregúntase. tranquila que te estamos escuchando. Hay un poquito de mala conexión, pero se te escucha, se te logra ver. Tranquila que yo te voy a ir leyendo lo que van escribiendo. Hasta los momentos te están saludando, ¿ok? Bueno, Pero todavía no hay preguntas, así que tranquila. Tú continúa, tranquila, que yo estoy, incluso yo creo que varios como yo estamos anotando ahorita, porque es muy interesante lo que comentas sobre estos aspectos importantes dentro de lo que es el archivo, ¿no? Y de hecho, yo la verdad, para serte sincero, todo lo que me estás comentando, tengo cierto conocimiento, pero desconozco este procedimiento tal cual y cómo lo trabajas. Así que es muy interesante lo que estás compartiendo. bueno, mira, este es mi tema, digamos. Aquí tú eres el que me va a decir para de hablar, porque, bueno, el ingreso, Tranquila, tranquila. para terminarte la idea, el ingreso de la metadata está estipulado desde hace muchísimos años en unos congresos, además, que se hacen anualmente, que los convoca Tim Berners-Lee, ¿sí? En donde los Ok, desarrolladores de software acordaron el espacio adecuado para el ingreso de la metadata. Entonces, tú ingresas metadata por Lightroom, por Photoshop, por GIMP, por sí, X, todos ya, porque ellos acuerdan eso, ¿sí? Y acuerdan la actualización de eso. Bueno, pero no solamente existe estos programas, sino que hay otros, por ejemplo, de un nivel en donde el fotógrafo que utilice este sistema, él sube de nivel. El manejo del archivo es una escalera, ¿sí? ok, Tú pones un archivo de manejo casero, ¿sí? Tu archivo profesional de manejo casero, es decir, con un catálogo de Lightroom y una torre que se llama un servidor local, un servidor doméstico, ¿sí? En donde tú vas haciendo tu respaldo. Ahora, termino el tema de la metadata y entramos al de los respaldos, ¿ok?
Entonces, tú puedes Ok, tener ese... tranquilo. ¿Ok? Luego, si tú quieres subir de nivel, tú entonces te irías a servicios como PhotoShelter, por ejemplo. ¿Sí? PhotoShelter te permite tomar la foto, meterla en redes sociales y de una vez te va a por FTP, perdón, a la nube. Es decir, no te quedas sin respaldo. Bien, la tomas. Mira, esto es así segundos. La tomas. La cámara le ingresa la metadata. ¿Sí? Ujú. Va por FTP a la nube. Bien. Y desde tu teléfono se la compartes a los editores. Si tú eres un fotógrafo independiente, tú se la compartes al de New York Times, al de AFP, bueno, X, no sé. ¿Sí? Toda tu red de editores, que también ese es otro tema, digamos, del archivo, pero que no va a dar chance de hablarlo acá. Bueno, pero recuerda que también debes tener un primer respaldo y un segundo respaldo. ¿Sí? Entonces, estamos Claro, hablando de mínimo 3 respaldos. Ya sea que tú lo tengas en tu casa o que tú tengas un PhotoShelter. Bien, entonces, ok, digamos que lo que vino a aportar la era digital es la cantidad de documentos generados. Porque si en la Biblioteca Nacional hay 3.600.000 imágenes, en nuestros teléfonos hay 19.000 fotos, 20.000 fotos, ¿sí? Y fácilmente en una vida vamos a hacer no sé cuánto. Oye, pero es maravilloso todo lo que comentas y de hecho estoy aquí pues, aprendiendo bastante y me hago la siguiente pregunta, Vilena. Yo por lo menos, bueno, no sé, quizás alguien es igual que yo en ese sentido. Yo en la parte de los metadatos, cuando estoy editando fotos, o sea, me da flojera llenarlo. O sea, te debo ser sincero, como que no lo lleno, no le presto atención, pero ahora veo la importancia, la relevancia, sobre todo si eres documentalista, ¿no? En ese sentido, o Documentos sea, claro, que ven claro, porque exacto, porque en ese sentido sí tiene una importancia relevante y además que agiliza los procesos, ¿no? Porque o sea, imagínate a alguien que no los llene, wow, o sea, y ciertamente esto lo ves en programas como Photoshop, Lightroom, o sea, ves que tienes la opción del metadato y muchas veces son opciones que, mira, ni le prestamos atención, ¿no? Y qué importancia estoy descubriendo acá contigo con esto que comentas, la verdad es que desconocí estos procesos. y ¿sabes qué es lo más interesante? Es que todos estos programas ahora manejan el ingreso de la metadata por lote. Tú le das a Photoshop, le dices, hazme el ingreso de esta metadata a este lote de fotos y te lo hace. Tú lo único que haces es tac, tac, apretar un botón. Claro, En Lightroom es más rápido todavía. Y en PhotoShelter, veloz. Porque un fotógrafo a nivel profesional vende información. claro. Es un creador de contenido visual. Tú puedes vender en bancos de imágenes a editores, a revistas y más ahora, ¿no? Con el Internet, que una imagen, y cada vez más. No sé si te has dado cuenta que ahora no se puede subir imágenes con derecho de autor en Instagram, en Facebook, perdón. En Instagram todavía En no. En Facebook. Sí, sí. Facebook. Entonces, cada vez más esa restricción va a estar. Por lo tanto, cada vez más vamos a necesitar fotografías nuevas, imágenes originales, imágenes. Sí, bueno, ese es otro tema, el de los derechos de autor, pero hoy vamos a hablar es de Esto archivos. es todo un mundo, la verdad. Aquí, mira, fíjate que vamos hablando y hay otra frase, otro mundo. O sea, es un universo completo ante todo esto, ¿no? Y Elena, una pregunta que quería hacerte también, bueno, aquí me hicieron algunas preguntas para ti, te las voy a ir soltando poco a poco, más lo que van comentando en el chat, que voy a ir leyéndote también. Por aquí alguien escribió, bueno, primero te están saludando de todas partes, tienes bastante público. Más allá de eso, había una pregunta por acá de parte de Federman que comentaba, ¿cómo entrar a una colección como esta? Me imagino que se refería a la colección del gobierno que estamos hablando, de todo esto. Sí, aún es pública, es pública.
Tú llegas a la sala de usuario, lo que pasa es que ahorita está cerrado, pero llegas a la sala de usuario que está en el piso 3 de la Biblioteca Nacional, ahí Ok, hay una sala, ¿sí? Como en toda biblioteca, porque el derecho a la información, es decir, el acceso a la información es un derecho, claro. ¿sí? Entonces, tú vas como venezolano, extranjero, lo que sea, vas a la sala y tú consultas el catálogo, es decir, la base de datos, y pides la foto. Ahora, ¿qué pasa? Tú debes preguntarle al referencista, hacerte amigo del referencista o del documentalista, porque el documentalista es el que ha visto más cantidad de material que lo que hay en base de datos. Y eso es, mira, en todo el mundo hay un área que no ha ingresado al catálogo o a la base de datos. ¿Bien? Entonces, hazte amigo también del documentalista y le dices, oye, ¿y qué tienes de Claudio Perna? Y que, por ejemplo, en Venezuela, aquí, si tú vas, por ejemplo, a la biblioteca del Banco de la República, por ejemplo, la sala de consulta del Banco de la República, que son espectaculares, ¿sí? En cada sede de cada ciudad en donde está, tú, por ejemplo, preguntarías por fotografías de Nereo, por fotografías de Oscar Muñoz, ¿me explico? Porque son las que ellos resguardan. Pero ¿qué tienen las bibliotecas del mundo? Se comunican. Ellos tienen el Sistema Internacional de Bibliotecas. Si tú quieres saber información de Venezuela estando desde acá, tú haces una consulta a través de las bibliotecas y ellos te hacen la conexión. Pero con el Instagram es mucho más rápido. Con el Instagram. Ahora, Claro, ahora con las redes sociales se han agilizado varios aspectos también. Bien, Milena, ahora me gustaría saber en qué andas ahorita, porque bueno, sabemos que ya no estás en Venezuela, ahora estás en Colombia. ¿Cómo ha sido este cambio de área? ¿Cuáles son las nuevas experiencias que has adquirido? ¿A qué te estás dedicando actualmente? wow, bueno, mira, he tenido la gran fortuna de llegar a Colombia, que es un país maravilloso, sobre todo porque, mmm, bueno, su gente, pero sobre todo valoran la cultura y tienen una condición especial acerca de la memoria y el patrimonio. Por Mm, varias, ¿no? Porque tanto han sufrido mucho en atentado contra la memoria, ¿bien? Y contra su historia, y por eso les duele mucho. Y aquí he conseguido unos talleres que da la Biblioteca Nacional ok, de Colombia. Me he actualizado, me he actualizado, o sea, acá en Colombia está en un nivel muy alto el tema de la organización y conservación, ¿sí? No me he insertado en el tema institucional laboral por dos razones. Bueno, yo digo que por tres. Vamos a ver. La primera razón es la edad. ¿Bien? ok. La segunda razón es que no tengo el título. Yo tengo otros títulos, pero yo tendría que cursar la carrera de nuevo, o la carrera de, acá se llama restauración. Ok. Y tercero, porque mis papeles de Venezuela no han llegado, no han, pero más que, Es un sí, problema de todos los venezolanos, Dios mío. El tema de los papeles. ajá. Entonces la edad, el tema de cursar una carrera y el tema de que cualquier constancia que yo tenga, que he trabajado, por ejemplo, con el archivo de Codazzi o con todo ese que ha requerido un sello, el Claro. trámite, el trámite, eso, pues no sé. O sea, llevo 3 gestores y no he podido. Entonces yo lo que he hecho es que conformé lo que yo había conformado en Venezuela, que eran unos talleres, unos talleres de formación en donde yo hablo sobre todo lo que sé, muestro la metodología, te voy llevando paso a paso. Tú eres un caso, la otra persona es otro caso, es decir, cada archivo es diferente. Claro. Entonces, yo me he dedicado a las asesorías.
y he Vale. podido asesorar, imagínate, nunca me hubiese imaginado, el archivo de Eduardo Carvajal, que es el fotofija más famoso de Colombia. El archivo de Eduardo, él le dicen la rata. No es, a él le encanta que le digan así, porque además él se gana ese apodo porque él se movía en el set de cine como la rata. Entonces le dicen, no, pero es que tú te mueves muy rápido. Él era el fotofija, por ejemplo, de Luis Espina. Mm, Tú averiguas, falleció recientemente. Fue uno de los cineastas más importantes de Latinoamérica y hasta del mundo, ¿sí? Luego, he trabajado con el archivo de Pedro Nel Rey, que fue el fotógrafo del Teatro Experimental de Cali, ¿sí? Y he trabajado con el archivo de François Dolmetsch, que es un fotógrafo francés-inglés que lleva más de 50 años viviendo acá en Colombia, ¿sí? wow. Tiene una obra magnífica, gigante, gigante y muy bien conceptualizada. Y él está muy comprometido con todas estas tres personas, están comprometidas. Pedronel Rey no, porque falleció, pero la viuda de Pedronel Rey es la que está comprometida con el archivo. Entonces, yo he logrado esta vía profesional como asesora. Sigues, de todos modos, sigues en el medio, pero ahora asesorando, ¿no? Y qué maravilloso, porque logras llegar a archivos tan relevantes, tan importantes, que bueno, es que también hay que tener en cuenta tu gran experiencia, ¿no? Que obviamente te lleva a todo esto. Y sobre todo pasión. Tú lo mencionaste, amor. Es que esto es lo que yo digo, lo que tú harías sin que te pagaran, organizar. Lo sé hacer, puedo enseñar, te puedo transmitir la información y además me encanta, me gusta. Ah, bueno, y me llamó el sobrino de Hernán Díaz también, que Hernán Díaz Hernán también, Díaz. un gran retratista, fue un gran retratista colombiano. Y más otras personas que me han llamado para sus archivos familiares, no menos importantes. Todo archivo es importante porque es una pieza fundamental de la historia que se va concatenando. Entonces, por ejemplo, sí, es que es así, tú lo vas Mm, viendo en un archivo familiar, hay fotografías de Fanny Mique, y Fanny Mique fue fotografiada por Hernán Díaz y Pedronel Rey, ¿sí? Entonces tú dices, ah, bueno, es que es esto, y igual pasa en Venezuela. claro, son En el, como piezas que se van uniendo, exacto. en el archivo Claudio Perna hay fotografías de los fotógrafos de esa época, Abel Naim, ¿sí? Y en el archivo de Carlos Germán Rojas hay fotos de Claudio Perna. Y además se regalaban fotografías en esa época. Entonces vas haciendo como la construcción en imagen de lo que es la historia y el tejido social Tejido de un país, social. de una región. Y si quieres hablar de Latinoamérica, pues hablemos de Latinoamérica. Maravilloso, Vilena. Mira, otro aspecto que me gustaría hablar contigo, y bueno, viendo ya todo lo que nos has comentado, es el aspecto educativo, ¿no? Porque también eres docente, te dedicas a enseñar, más allá de asesorar, más allá de trabajar con todo este archivo, también eres docente y tienes un nuevo proyecto que es la cápsula, ¿no? Si no me equivoco. La cápsula. Y exactamente, y bueno, me gustaría saber un poco qué estás haciendo ahí a nivel con la cápsula, cómo ha nacido todo esto también. Bueno, mira, a ver, cuando yo, por este tema de la pandemia, a mí me dicen, hoy, bueno, yo misma digo, debo suspender mis actividades presenciales, digamos, a los archivos. Claro. Prácticamente yo me quedé, o sea, sin 4 trabajos, porque yo iba, Dios. tomaba transporte, llegaba al archivo, digamos, empezaba mi jornada. Claro. Bueno, no se pudo seguir haciendo. Y yo, hoy, como todos, ¿no? ¿Ahora qué voy a hacer? Y para un inmigrante ese tema
Es es delicado. delicado, sí, es delicado. Entonces, yo me sentía así, como en una cápsula. Pero entre escuchar, vi en los live, digamos que empezaron a hacer muchas personas, este tema de reinventarse, que está como muy, yo lo convertí en resoñarse, ¿no? Yo empecé Resoñar. a resoñar. Entonces, yo dije, bueno, pero ¿qué soy yo? Yo soy una profesora, yo hice una maestría en educación. Por eso yo te digo que yo soñaba con trabajar aquí en Curioso. Yo actualmente profesor estoy haciendo una maestría también en educación, qué curioso. de educación. Porque es decir, yo soñaba con transmitir en una universidad todo lo que sé sobre conservación de fotografía. Siempre ese ha sido mi tema, digamos, Ujú. conservación de fotografía. Pero lo combiné con la educación porque yo siento que hay que transmitir mucha información, es mucha información. Además, porque ya todos somos custodios de archivos fotográficos, ¿no? Ya el que estudia conservación de archivos lo estudia para conservar archivos de las instituciones. Pero entonces, ¿cómo conservas en tu casa? Y también pasó algo afortunado, que fue que me llamaron, la amiga esta, Lourdes Blanco, la maestra, la mentora, me llamó para escribir un capítulo de un libro de la UNESCO que trataba sobre conservación de archivos fotográficos en las casas. Entonces, todo esto lo convertí en talleres, ya en Venezuela y acá en Colombia. Ya los había dado como 4. Con el tema online, y yo habiendo estudiado educación, educación a distancia, yo lo que hice fue sumar. Yo me senté con un papel e hice algo que se llama el Ikigai, que se lo recomiendo a todo el mundo que lo haga. ¿El ¿Sabes lo que qué? es el Ikigai? Ikigai, no, no me suena, ¿qué es eso? Bueno, el Ikigai, yo le recomiendo a todas las personas que lo hagan. Es un modelo de análisis personal japonés para Ok. encontrar tu propósito, para encontrar tu propósito. Entonces la pandemia, yo la aproveché para encontrar mi propósito, porque yo vi Mm. todo lo que me quitaron, ¿verdad? O lo que se me fue, o lo que perdí, entre paréntesis. Y yo dije, ahora que me quedó este conocimiento y me quedaron las redes activadas. Entonces y me quedaron mis ganas de enseñar. Entonces llamé a la escuela, que es una escuela online, no tiene sede física, aunque ya me pusieron en una sede física acá. Es una escuela online para hacer llegar no solamente el tema de conservación, sino que nosotros, tú sabes muy bien que tenemos muchos amigos talentosos por el mundo. Hay muchos venezolanos Sí, talentosos en el mundo. ahorita Yo estamos en todos lados, ciertamente. Sí, entonces yo hice una lista de mis amigos, fotógrafos, que pudieran transmitir su conocimiento. Y hasta el día de hoy, somos 20 Maravilloso. fotógrafos, cada uno con sus temas. Pero como realmente estamos comenzando, cuando tú veas las redes, tú solamente vas a ver hasta los momentos dos talleres ofertados, digamos, son 2. Pero en realidad son 20. Y no solamente estoy hablando de profesores venezolanos, hay profesores colombianos, ¿sí? Porque yo tengo que regresar, yo siento que tengo que regresar a este país todo lo que este país me ha dado. Que además Claro. me un esposo, porque yo tengo 25 años de casada con un colombiano. Entonces, todo, más mis dos hijos, ¿sí? que de alguna manera ahora todos estamos viviendo acá. Entonces, mi forma de agradecer es a través de este emprendimiento, como lo quieras llamar, o este sueño, que se llama la cápsula. No, ¿Sí? maravilloso, Elena. Y yo te digo algo, yo creo que más bien demoraste mucho, porque
teniendo en cuenta todo lo que hacías, wow, pero qué maravilloso que ahora hayas replanteado, resoñado, como dices tú eso, y fíjate cómo las cosas van coincidiendo poco a poco, ¿no? Y además me parece muy interesante el hecho de que hayan diversos maestros acá, no solamente de Venezuela, sino de diversas partes, porque eso también enriquece el conocimiento y de alguna forma ofrece más perspectivas a los que queramos hacer estos talleres, ¿no? Así que maravilloso por la propuesta que estás elaborando. Bien, Milena, ya nos queda poquito tiempo, pero antes de terminar, ya nos quedan 12 minutos de live. Antes de terminar, para mí sería grato la pregunta que le hago a la mayoría de los entrevistados acá. ¿Qué es la fotografía para ti y en dónde se encuentra ahorita actualmente la fotografía a tu perspectiva? Sí, bien, excelente pregunta. Para mí la fotografía es memoria, ¿sí? Ok. De hecho, trabajamos en un taller lo que son los arquetipos, ¿sí? Y en la fotografía. Cuando yo hice este taller con Hernán Villar, que es profesor de la cápsula, mi arquetipo es memoria. Y la memoria es la madre de las musas, ¿bien? Entonces, para mí, fotografía es memoria. ¿Y cómo está esa memoria ahorita? Bueno, un poco amenazada, ¿sí? Por todo el tema un poco frágil, por todo el tema de la conservación de lo digital, ¿sí? Pero a la vez fortalecida porque cada vez más hay más interés en los archivos fotográficos. Y en la memoria, si te pones a ver. Sí, de hecho ahorita hay muchos artistas que están trabajando con la intervención de archivos, sacan sus archivos familiares, empiezan a trabajar con ellos, cosa que me parece interesante. Hay como, se está retomando todo esto, ¿no? Y los van interviniendo de diversas formas, yo creo que es algo muy interesante ahorita y se está retomando también los aspectos de la fotografía analógica, mucho Sí, de hecho, y se mucho. está divulgando. En este momento, lo que hay que hacer es socializar y divulgar. Socializar, Socializar y divulgar. ¿bien? Para preservar. Porque así es que vamos a tener conciencia de dónde es que están tales historias, dónde está sucediendo, dónde sucedió, quién lo hizo antes que yo, Claro. cuál es mi referencia, a qué quiero llegar, qué es lo que no quiero repetir. Mm. Entonces, a socializar y a divulgar los archivos. Esa es la invitación. Maravilloso, Milena. Gracias por tu aporte, por todo lo que nos has comentado. Ya, bueno, pues el live se nos ha ido, pero mira, yo he quedado aquí con varias dudas, he estado anotando y bueno, me encanta cuando las entrevisto de alguna forma me dan esas ganas de querer investigar más sobre el asunto, así que te agradezco por haber compartido con todos nosotros. Ha sido un momento realmente grato y chiquito, porque fíjate cómo se nos fue el tiempo súper rápido con todos estos temas. Sí, y mira, y no me quedo, me encantaría, pero hoy cierra, les digo, la convocatoria de Baudó. Los que están en Colombia, Baudó, agencia pública, hizo una convocatoria de fotolibros. Y Ok. tengo que dar una asesoría de una persona que me contrató para que digamos, la ayude, la termine de afinar, el texto, la revisión del fotolibro que va a meter en convocatoria. No, excelente, Vilena, y no, maravilloso que estés por allá brillando siempre en tu pasión, ¿no? Yo creo que eso es admirable durante todos estos años. Así que más bien gracias por haber compartido un poco de tu tiempo con nosotros, Vilena. Gracias. No, gracias a ti, gracias por la invitación, gracias a todos por estar. Vale, Vilena. Entonces, hasta aquí el live del día de hoy, chicos. Gracias a todos los conectados. Nuevamente, gracias, Vilena. Estamos en contacto cualquier cosa. Y hasta pronto, chicos. Nos vemos con más live durante toda esta semana. Estaremos hasta el 5 de septiembre haciendo entrevistas a diversos maestros de la fotografía. Hasta luego, Vilena. Cuídate. Bye. Ah, mira, bye.